Pero eso también tiene que haber una capacitación de parte, ¿no?, de los jueces, los fiscales con relación a estos temas. Fundamental. La capacitación es fundamental en todos los operadores. Que tengan el mismo lenguaje ante estas situaciones. Lógico. Primero que hay que desproverse, o sea, hay que trabajar en poder erradicar los prejuicios. Ahí está. O sea, es muy lamentable cuando se dice, mirá, son todas tal cosa, son todas unas... A ver, ¿cuántas mujeres de altísimo nivel socioeconómico eligen tolerar una situación para no perder el estatus de mujer casada, de mujer que va y disfruta o va a un viaje, o sea, yo creo que hay que educar a las jóvenes que hoy, por suerte, tienen a lo mejor otra cabeza en la independencia, en la mayor independencia, y en la elección de valores espirituales, que aunque suene un poco vacío de contenido o un poco idílico, hay que formar a las mujeres en los valores especiales de educación y de respeto por sí mismas y de valoración de su persona y valoración de las tareas que también tienen que ver con el otro, porque nos hemos convertido en una sociedad autista, que estamos formando personas que solamente se miran su imagen en Instagram y a ver cómo quedan. Y es como una especie de momento, se educa para el momento, para la foto. No, hay que volver a un montón de valores de bueno, es un poco la casta política, ¿no? Un poco lo que se hace, ¿no? Y es lo que nosotros hacemos con este programa de poder darle voz a las mujeres y darles las capacitaciones. Ayer tuvimos te cuento, Susana Sole, perdón, que estuvo Susana hace un ratito charlando con nosotros. Qué lindo, Susana, qué persona una genia, Susana. Muy estuvimos un Zoom con Pato y todas las mujeres emprendedoras, y una de las cuestiones que hablamos con ellas es la educación. No sé si decirlo educación, sino la formación y capacitación emocional también, y valorativa que tenemos que tener. Nadie nos va a valorar, nadie nos va a respetar si nosotros no nos valoramos y nos queremos. Y antes de trabajar un emprendimiento, trabajamos esta parte de la mujer y de cómo tener nosotras relaciones sanas y educar a nuestros hijos en tener relaciones sanas. ¿Qué es el noviazgo? ¿Para qué sirve el noviazgo? Un proceso de conocimiento. ¿Qué es el casamiento? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son las cosas que vamos a no romantizarlo como nos romantizaron a nosotros el matrimonio, el para toda la vida? Hay que empezar a charlar conceptos básicos. ¿Qué es una relación tóxica? ¿Cuándo debo correrme de una relación? Son esas cuestiones que debemos empezar a charlar, incluso en los colegios, capacitaciones docentes, la ley Micaela, la ley Brisa, no, y solamente la ESI, todas esas cuestiones hay que retomarlo y desde niños empezar a trabajar para que estas cuestiones de violencia de género no las vamos a solucionar ahora de un día para el otro si no hay educación. Y eso es lo que hacemos, ¿no? En nuestras charlas y capacitaciones. Con las mujeres empezamos a hablar los distintos tipos de violencia, que no es solamente... Antes, cuando hablábamos de violencia, hablábamos de la violencia que nos pegaban. Hay muchos tipos de violencia también que podemos detectar tempranamente para no llegar al femicidio, para no llegar a la violencia física y a esa violencia simbólica que también perjudica la salud emocional y mental de las personas, de las mujeres. Lógicamente, y las situaciones de autovaloración, digamos, de poder desenvolverse en un mundo para no caer tampoco, para poder detectar o para poder ejercer sus derechos, por ejemplo, ya que hablas de otros tipos de violencia, ante la violencia económica, que es muy silenciosa. Entonces, a veces se acepta desde el rol de mujer por sentir que una no tiene acceso a nada ni posibilidades. Entonces, bueno, ese pedir, ¿no?, al compañero, al marido o al padre, con una posición de sometimiento a veces, y poder, bueno, me dio o me pagó o me consiguió tal cosa. Caemos necesariamente en ponernos en una posición que no nos hace un digno caminar, no nos hace ubicar en un lugar en el que realmente nos miremos al espejo y nos sintamos felices. Y esto después a veces es tarde, porque estas maniobras económicas se consolidan, y cuando una recién empieza a tratar de luchar por esa equidad y por poder recuperar ese derecho perdido, muchas veces desde el punto de vista del proceso o desde el ejercicio de los derechos, puede llegar a ser tarde. Entonces es importante eso, poderse capacitar, asesorar, informar, acudir a la ayuda cuando llegan esos momentos y ejercer los derechos. Esto es muy importante. En la justicia estamos muy atentos
por lo menos en la justicia de la provincia, le puedo asegurar que inmediatamente dictamos estas medidas con esa mirada de perspectiva de género y de protección a la mujer cuando se piden, por ejemplo, en procesos determinadas medidas cautelares, o pueden ser hasta en procesos sucesorios en el que las mujeres son excluidas o no son reconocidos, por ejemplo, derechos de la conviviente, cuando muere esa pareja y de repente su posición queda a la buena de Dios. Entonces son todas cosas que hay que estar informado y tratar también de hacer foco en la propia capacitación y formación, en la independencia personal. El poder contar con una misma, esto que vos decías, Marisa, es muy importante. Esta mirada de no ser tan duras con nosotras mismas, ¿no? Y tratar de valorarnos y decir, bueno, yo tengo esto, soy esto y con esto voy a ir para adelante. Sí, empezar a dejar esos prejuicios, esas culpas que nos han inculcado a la mujer. Y yo digo siempre, cuando uno se cuidado cuida del a los hijo demás, que solamente nos corresponde. No, esto también tiene que ver con la elección muchas veces del compañero o de la compañera con la que una va a afrontar una maternidad. También eso tiene que ver, ¿no? Decir, bueno, yo no me di cuenta, puede pasar que una no se dé cuenta o que el otro sea alguien con mecanismos psicopáticos que nos termine engañando, qué sé yo. Pero por eso es importantísimo esta formación en la sensibilidad, en poderse dar cuenta, en no callarse o el acudir a profesionales. Tal cual. Que en todos los órdenes nos pueden ayudar. Y por supuesto la justicia siempre es la última ratio. Nosotros llegamos cuando se ha desmadrado todo, cuando la situación ya... Lo mejor son los acuerdos, ¿no es cierto? Esto lo hacen los abogados, los buenos abogados pueden trabajar en este sentido y a llegar a los acuerdos. Cuando no se puede acordar, lógicamente llega a la justicia. Pero bueno, con estas limitaciones, ¿no es cierto? También tenemos a veces que poder convencer o que poder trabajar en un marco del acuerdo, a veces en el marco de la justicia no es fácil, pero ya directamente después quedan las medidas. Claro, por ahí muchas veces reclamamos y estamos enfrente a tribunales, justicia, pero yo como ciudadana digo, ¿y yo qué hice para evitar también esto, no? Cuando hay femicidios, cuando vemos que hay alguna amiga que está sufriendo situaciones de violencia y me callo porque yo no me meto, porque siempre vuelve, ¿se entiende? Claro. ¿Qué hacemos como ciudadanos también? Por supuesto que sí, creo que se construyen los sistemas judiciales y los sistemas sociales entre todos y todas, y abusar un poco, ponerse a la altura de los tiempos que corren con mayor sensibilidad. Yo veo a los jóvenes, les tengo realmente mucha fe, veo que las jóvenes hoy se animan a mucho, tienen el respaldo también de personas o madres que han sufrido y que no quieren eso para sus hijas. Entonces, o hijos, ¿no? Y entonces, bueno, quizás saben lo que es que se las condene o que se las limite o que no se las acompañe, entonces quizás no cometamos ese error con nuestros propios hijos. Y entonces, bueno, podemos evaluar esa situación de peligro, pero ya sabemos que a veces los consejos de los padres no son oídos en ese momento. Se reconocen muchos años después. Pero nos observan, yo tengo 2 hijas adolescentes y tienen muy clara cuáles son sus derechos y el valorarse, el hacerse respetar. Me enorgullece muchísimo porque tiene que ver con eso que vos dijiste, han visto nuestra transformación, somos de una generación de donde, por lo menos en mi caso, no hablo de violencia ni de nada de eso, pero cuando sabemos que no hay una buena convivencia, decimos hasta acá llegamos y les enseñamos que eso es que respetarse a sí misma y respetar al otro, de poder decir hasta acá llegamos para que después no se vengan otros conflictos mayores. Y los jóvenes creo que están un poco más con esa información, ¿no? Y con esa experiencia previa de los padres que ya la tienen más clara. Soledad. Y el hombre hoy, el hombre joven, es un hombre que no tiene ninguna vergüenza en muchos ámbitos de cuidar a sus hijos, de llevarlos al colegio, de hacerles la comida, todo eso también es importante, que las cosas se hagan en una familia de manera repartida, sin que uno sea el que se tiene que sacrificar no existe el sacrificio. Cuando se utiliza esa palabra
ya se cae en un desequilibrio natural que hay que detectar. Hay que darse cuenta que, bueno, que es un poco de todos. Y que también nosotras somos las que, como madres, las que tenemos que cambiar el discurso de no decirle si tenemos un hijo varón, ¿cómo vas a cambiar el pañal? ¿Cómo la vas a ayudar? No seas pollerudo, porque también nosotras somos, no echemos la culpa al hombre del machismo, cambió, ¿sí? Afortunadamente, creo que afortunadamente en ese sentido. Y volviendo al rol de Rejugba, insisto en que nuestra mirada siempre es inclusiva, siempre es tratar de ofrecer un servicio de justicia cercano, eficaz, presente, y tratar de por lo menos coadyuvar a la solución de ese conflicto que se nos trae, aplicando las normas y básicamente también con las normas internacionales de derechos humanos. La última pregunta, Sole, hay una exposición y talleres, un encuentro el 2 y 3 de noviembre, no sé si es extensivo a invitaciones o es privado, ¿cómo es? No, es extensivo a todas y todos que quieran llegar a Pilar, a la ciudad de Pilar, porque es nuestro primer encuentro presencial, el primer encuentro que hacemos desde el Fuero Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, pero tenemos talleres, por ejemplo, incorporamos un taller federal en el que vienen personas del Poder Judicial, de las asesorías periciales de Corrientes, de la ciudad de Buenos Aires. Hemos invitado a una jueza federal también, de la ciudad de Goya, a moderar. Tenemos talleres interdisciplinarios, por otra parte, y otro taller interfueros, en el que sí este trabajo nos parece muy importante, poder implementar de manera coordinada y compartida cuestiones entre el fuero penal, el fuero de familia y nosotros el fuero civil y comercial. Porque ahí nos atraviesa a veces la violencia a los fueros en distintas miradas, ¿no es cierto?, cómo se trabaja desde una cuestión que puede ser una estafa, por ejemplo, phishing, se llama phishing, las estafas digitales que en tanto caen las personas adultas mayores y a veces los jóvenes también engañados. Entonces esto tiene dos niveles de tratamiento, puede ser en la denuncia en el fuero penal y después el resarcimiento o la devolución de los fondos o el reclamo del daño moral en el fuero civil. Y nos pasa, por ejemplo, con los daños en los accidentes de tránsito, las indemnizaciones, cómo se trabaja una IPP en el fuero penal, ¿no es cierto? Y para nosotros es fundamental cómo se recaba la prueba en esa instancia para poderla hacer valer después en el proceso civil. Entonces hemos armado un taller con esa mirada, ¿no es cierto?, con esa visión. E incluso también hasta las usurpaciones en un nivel fuero penal y desalojos en nuestro ámbito civil. Poder implementar e inclusive, bueno, no hemos convocado a los organismos técnicos administrativos del Estado porque lo hemos reducido a todos los operadores y operadoras que trabajamos en el fuero judicial, desde abogados, abogadas, peritos, peritas, todo tipo de disciplina conexa, como pueden ser los psicólogos. Viene el doctor Ferrer Arroyo a hablarnos, es un psicólogo que hace psicología jurídica y además es abogado, y nos hace un taller sobre las emociones, casi nada, ¿no?, en el Poder Judicial. Entonces los convocamos y las convocamos, por supuesto, y vamos a contar, Dios quiere, con el acompañamiento y la cobertura, creo que de ustedes en los medios, y para nosotros va a ser un honor que nos acompañen y puedan testimoniar y vivenciar esto desde ese lugar y poderlo difundir. Soledad, un agradecimiento. Soledad, te quiero hacer una última pregunta y tiene que ver con algunas consultas de oyentes, de escuchadoras, como digo yo, porque oír y escuchar son distintas cosas, y tiene que ver con las decisiones de los últimos días respecto de todo lo que tiene que ver con economía del ministro Massa, donde hablan de una parte, un sector del emprendedorismo, del monotributismo, que tiene algunas ventajas favorables, como por ejemplo el refuerzo a trabajadoras de casas particulares, un programa de crédito familiar, un alivio fiscal para monotributistas. ¿Cómo ves todo esta toma de decisión del ministro? Bueno, yo sabés que no tengo formación política, no la quiero tampoco, me reduzco a la aplicación de las normas y soy una jueza simple. Tengo quizá una mirada comprensiva, como te dije antes, de
de los derechos que se pueden ejercer para estas cuestiones, la protección de los sectores más vulnerables, como pueden ser en las amas de casa o en las personas que trabajan en tareas domésticas que no han tenido un reconocimiento acorde. Entonces, toda medida, realmente desconozco las medidas exactas como las han implementado a tan corto plazo, porque desde como ciudadana me pregunto, ya no como magistrada, cuál será el plazo de implementación cuando estamos en fin de septiembre o mediados de septiembre. Qué durabilidad tendrán las medidas, o sea, ojalá que sean medidas intuitivas y de protección, y que el peso del monotributista también sea menor para poder desarrollar su visión empresaria con menores costos. Pero realmente no sé exactamente qué podría representar a nivel de una economía global en la que estamos con muchísimas preocupaciones, ¿no?, como ciudadanas y ciudadanos. Así que realmente lamento en este punto no haber podido traer es un poco esto que tiene que ver con algunas ventajas, con sumas para trabajadoras de casas particulares, el acceso al crédito, el sacarle a las compras el porcentaje del IVA. Creo que sí es interesante aquí las medidas que se han tomado respecto a elevar, por supuesto, los impuestos, o sea, subir el monto. Entonces en ganancias, por ejemplo, quedarían excluidas. Exacto. Yo creo que las ganancias de los trabajadores es un impuesto muy raro que se los cobre, ¿no?, al salario. Exacto. Pero mucho más no te podría decir. Bueno, Soledad, hay una pregunta de otro oyente, Soledad, donde dice si vos en algún momento, al ser una mujer en el cargo tan importante que tenés, tuviste algún problema, como diciendo, bueno, tu veredicto no se considera, o tuviste que enfrentar situaciones donde por ser mujer te costó más. A ver, desde el punto de vista, cuando llegué a la magistratura, después de una larga carrera judicial, después de haber estado 14 años en la Cámara de Apelaciones y de haber estado en distintos fueros, y haber iniciado mi trabajo con el doctor Atilio Álvarez de chiquita en la asesoría de menores e incapaces y en el Consejo Nacional del Menor, y haber tenido una carrera nutrida de distintas formaciones. Tuve un año en un tribunal de menores en La Matanza, con situaciones de mucha... Yo me fui formando sólidamente después en la Cámara con el doctor Roland Arasi y con el doctor Carlos Rivera. Yo llegué a la magistratura grande y con una, digamos, grande me refiero a que no llegué a los 30, ¿no? Llegué a los 50. Y con un camino recorrido también personal. Entonces todo eso hace que de alguna manera, sumada a la función, no haya sido cuestionado, como le pasa a cualquier magistrado en el que sabe lo que está haciendo, aplica las normas adecuadamente y se somete al proceso, al rigor. Por supuesto se apelan o no las decisiones. Esto es parte de lo que es el proceso en general y corresponde a doble instancia, etcétera. Pero sí, a lo largo de mi carrera, por supuesto que me he encontrado con situaciones de que se ha intentado vulnerar a lo mejor o subestimar la posición, o a lo mejor avanzar, y me ha pasado también, ojo, como nos ha pasado a muchas mujeres o a muchas personas, no solamente mujeres, con ciertas cuestiones de insinuaciones desubicadas y fuera de lugar. Pero yo les recuerdo una cosa, soy una vasca con sangre guaraní. Entonces, es una combinación un poco, no, digamos, nunca siempre supe detectar esas, porque me formó un padre con una mirada muy abierta en el mundo, una madre también, y eso pesa. Entonces creo que lo personal me ayudó, una formación personal en la que nunca se me incitó, no, quédate, no importa, soportá, eso nunca lo escuché en casa, por mi parte, de chica. Después ya las decisiones como magistrada, por ser mujer, no es que se me han sido desconocidas, para nada. Han sido desconocidas eventualmente por ya les digo, los vericuetos del proceso. No desconocidas, pero sí, bueno, peladas, cuestionadas, esto es lógico. Pero, insisto, me parece que también tiene mucho que ver con la autovaloración y la mirada que una ponga en esas cuestiones, ¿no? Existe el camino difícil para las mujeres, acceso en no haber sido elegidas en algún momento por la maternidad, por supuesto que sí. Pero creo que me hicieron un favor, lo vi desde una mirada positiva. En esos ámbitos no hay que estar, no hay que quedarse, no hay que trabajar con gente que tiene esa visión y tratar de buscar otros horizontes.
Qué lindo escucharte, Soledad, con ustedes con estos cargos tan importantes que puedan acercarse a la gente, a la audiencia, donde uno pueda preguntar, consultar, a veces desde la ignorancia, otras no, desde un poco el conocimiento que ustedes nos están transmitiendo. Quiero decirte a vos, a Susana, que muchísimas gracias por estas intervenciones, por esta posibilidad que nos dan a mí en esta oportunidad cuando estuvimos con Pato trabajando a la par, yo le mandaba los videos, le digo subilo porque es súper importante que las mujeres escuchen esto, que se enriquezcan no solo las abogadas, las personas que están interiorizadas en que es la justicia, sino también nosotras. Tenemos que saber, tenemos que informarnos, es responsabilidad de todas la información, el conocimiento, y tenerte a vos ahora hablando de todos estos temas, realmente habla también de la capacitación y la humildad que tienen ustedes y esa seguridad de que lo que estoy haciendo es lo correcto. Así que agradecerte por esta... La agradecida soy yo, inmensamente, de ambas, ¿no? De ambas, el altísimo nivel de compromiso, de la seriedad en las preguntas, esta tarea tan maravillosa que hacen, poniendo el cuerpo y tratando de convocar y de abrir ojos y de ofrecer recursos, porque esto es, a veces se abren los ojos y se toman las medidas y no se le da todo lo demás, entonces el acompañamiento post y también es muy importante, así que te agradezco muchísimo esta oportunidad y les mando un gran cariño, especialmente a todas las mujeres de tu audiencia, y bueno, y vamos para adelante, con confianza, y que yo creo que las cosas pueden y van a estar mejor. Bueno, y te esperamos en Santa Fe, ojalá puedas venir a dar una charla a nuestras mujeres en Santa Fe. Encantadísima, cuando quieras. Muchísimas gracias, Soledad. Bueno, gracias a vos, a la audiencia de la producción. Gracias, gracias, Soledad. Un lindo domingo allá de sol. Igualmente. Vale. La doctora Gracias. Soledad de Bedia, jueza civil y comercial de San Isidro, provincia de Buenos Aires, vicepresidenta de la Red de Jueces Civiles y Comerciales, Rejutba.